Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el señor expresidente Juan Manuel Santos que iniciamos anoche. Señor presidente, gracias por aceptar la continuación de nuestra conversación. Usted utilizó anoche en varias ocasiones el término incertidumbre que por supuesto vive el país. ¿En qué consiste esa incertidumbre, presidente? Porque ha faltado una narrativa que la gente entienda en materia, por ejemplo, de seguridad. Yo fui ministro de Defensa, pues fui presidente. Uno tiene que tener una narrativa frente a lo que está haciendo. Y en todos los sectores uno tiene que poder explicar el por qué está haciendo lo que está haciendo. Y sí creo que ha faltado esa narrativa, ha faltado esa capacidad de comunicar, y esa capacidad de comunicar, esa incapacidad de comunicar, lo que genera es incertidumbre, porque entonces la gente no sabe bien para dónde vamos. Por eso yo espero que esa narrativa por parte de los ministros se ponga en práctica y la gente entienda qué es lo que se está haciendo y para dónde vamos. Señores presidente, esta no es una pregunta sobre política colombiana, sino es una pregunta sobre historia. El rey Luis XIV, pues una de las tantas frases que pronunció, que aparentemente pronunció, pues que se hizo muy famosa fue «L'état c'est moi», el Estado soy yo. ¿Usted qué opina de esa afirmación, el Estado soy yo? Que es una locura, porque cuando alguien dice que el Estado soy yo, está desconociendo algo que precisamente Washington, primer presidente de la primera democracia, decía que era fundamental: las instituciones. El Estado se compone de instituciones, inclusive la separación de poderes para poder lograr consensos alrededor de muchas políticas y para poder frenar los excesos del poder. Cuando uno dice el Estado soy yo, pues nadie lo frena y ahí comienzan los problemas de abusos de poder. Por eso me parece que esa frase que usted me pregunta, pues sería una locura que alguien pensara de esa forma hoy, el año 2023. ¿Eso no podría ocurrir aquí en Colombia? No, Dios nos salve de alguien que crea que el Estado es él. Llevamos más de 200 años de democracia muy imperfecta, con muchos errores, como decía Churchill, el peor de los sistemas, excluyendo todos los demás. Si alguien se cree el Estado, y ese ha sido uno de los grandes problemas de América Latina, el caudillismo, porque los caudillos son los que creen que son ellos y el resto no importa, que son indispensables, y eso es lo que genera los problemas que América Latina ha tenido durante todos estos años, y por eso es parte de la explicación del retraso de América Latina frente a otras regiones del mundo. Sin hablar de política, señores presidente, sino hablando de la nación, ¿usted cómo ve que va Colombia en este momento? Ya mire, eso es hablar de política. Uno no puede separar, si yo le digo cómo va Colombia, si va bien, si va mal, inmediatamente lo refieren al actual gobierno y al presidente. Yo espero que Colombia siga marchando en el camino de los pilares que yo le mencioné al comienzo, que el presidente Petro prometió en la campaña: la implementación del proceso de paz, porque ahí está la solución a muchos de los problemas de este país. A la transición hacia una economía más sostenible, hacia una economía más verde, Colombia tiene
un enorme potencial en este frente, que es tal vez el desafío existencial más importante que hoy tiene la humanidad. Y tercero, que siga en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, porque, repito, mantenemos demasiados pobres y hay una desigualdad demasiado grande. Pero mire, señores presidente, a propósito de la paz, de la cual usted fue artífice después de más de 50 años de guerra, el señor presidente Petro ha hecho varias referencias a la paz que usted logró. Una hace unas semanas, cuando dijo que la paz suya había sido muy incompleta. Y otra precisamente anoche, cuando dijo lo del niño, ¿no? No han salido a las calles de Chapinero o no han podido entender en qué consiste en realidad la paz. Eso parecería una referencia clara a usted. Pues mire, Yamid, el presidente me puede dejar a mí metido, como me dejó en Cartagena, me puede echar vainazos, como dicen los bogotanos, pero yo no le voy a responder. Yo le respondo diciéndole, señor presidente, aquí estoy listo a ayudar si usted me necesita en lo que yo pueda ser útil, pero ponerme a contradecirlo, la paz, nadie desconoce que él está queriendo la paz total, pero él sabe mejor que nadie que si no implementa el acuerdo de paz que se firmó con las FARC, su paz total fracasa, y fracasa estrepitosamente. Él lo sabe, y por eso cuando fuimos a Cartagena fuimos con el ánimo de ayudar a que esa implementación del proceso de paz se haga con mayor eficacia y eficiencia, porque como lo dijeron los propios excomandantes de las FARC, en este gobierno parecería que no hubiese el verdadero interés en implementar el proceso, y eso sería muy grave. Yo sí creo que hay interés y por eso estamos dispuestos a ayudar a que eso se ejecute, esa voluntad, en realidades, porque eso es lo que el país necesita. Pero entonces, señor presidente, ¿qué significa implementar la paz? ¿Qué hace falta? Implementar la paz es poner en marcha, por ejemplo, la reforma agraria, darle las tierras a los campesinos. Se le ha dado muy poca. El famoso acuerdo con Fedegan ha sido mínimo la cantidad de hectáreas que se han comprado. Significa poner en marcha el capítulo étnico, el capítulo de género, hacer la reforma política que estaba contemplada en el acuerdo, poner los planes de desarrollo con enfoque territorial a ejecutarse en esas regiones que han sido las más afectadas por el conflicto. Eso todavía está por hacerse. Además, señores presidente, que curiosamente en el acuerdo de paz que usted firmó, el primer punto, el primero, tiene que ver con eso, con la reforma agraria. Y usted mismo reconoce que no se ha cumplido. Así es, lo reconozco. El gobierno anterior no hizo nada frente a ese tema. Este gobierno aparentemente quiere hacerlo, pero ahí es donde yo digo que hay que ejecutar. Quiere hacerlo, pero no se ha traducido en realidades. Por eso digo yo que los ministros tienen que tener capacidad de ejecución para que esa voluntad política se traduzca en resultados concretos. Señor presidente, usted fue Nobel de Paz. ¿Cómo va la paz en Colombia? Ya no voy a entrar en esa discusión. Hay mucha inquietud por la seguridad en las zonas rurales y en las ciudades. Lo que yo escucho en Bogotá, en Barranquilla, en Medellín, en Cali, pero también en Casanare, en el Baupés, en el Bichada, es que hay mucha inquietud por la seguridad. Y por eso se necesita
una política clara de seguridad. Ayer aparentemente hicieron pública la política de seguridad. Yo espero que el ministro salga a explicar exactamente qué consiste, para que la gente entienda que el gobierno sí tiene una política que le va a dar seguridad a todos y cada uno de los ciudadanos, porque si no entiende esa política, si cree que no hay política de seguridad, esa incertidumbre sobre la seguridad de todos los colombianos pues se va a mantener. Ahora mire, señor presidente, usted durante los últimos meses, años, ha estado más dedicado a la política internacional que a la política nacional, en la cual evidentemente no se ha mezclado. Sobre política internacional, señor presidente, ¿usted qué opina de la situación en Venezuela a propósito del foro que hubo ayer en Colombia? Pues mire, yo voy a seguir en la política internacional, a eso me he dedicado y a eso voy a seguir dedicado. Yo no voy a entrar a discutir la política nacional ni a intervenir en la política nacional. Con Venezuela yo espero que se logre un acuerdo y las condiciones aparentemente pueden estar dadas para que ese acuerdo sea posible, en donde al régimen de Maduro se le dé una salida digna si pierde las elecciones, a la oposición se le den garantías de participar en unas elecciones limpias, de darles garantías a los perdedores, algo parecido a lo que se hizo en Nicaragua cuando se le entregó el poder a Violeta Chamorro, o inclusive algo que se hizo en Irlanda del Norte de compartir parte del gobierno. Yo creo que un acuerdo es posible y por eso, pues desafortunadamente, la cumbre que se realizó el día de ayer, por falta de preparación, diría yo, esas cumbres hay que prepararlas con mucho más tiempo, pues no produjo un resultado concreto. Pero el solo hecho de que se hayan reunido es que hay un ánimo para que ojalá un acuerdo se pueda dar y hay que hacerle seguimiento y eso requiere un trabajo, yo diría, de diplomacia privada, de diplomacia confidencial, porque los acuerdos como estos son difíciles cuando se hacen a través de los medios de comunicación, porque todos tienen intereses de un lado y del otro, y cada vez que hay alguna manifestación de uno o del otro, vienen los interesados a sabotear. Entonces, un acuerdo es posible si hay diplomacia privada. Y ojalá los que puedan participar en esa diplomacia privada, pues se sienten, y si hay el ánimo por parte de Maduro y de la oposición, que yo creo que sí puede haber ese ánimo para lograr un acuerdo, ese acuerdo se puede lograr. ¿Usted cree que dentro de esa filosofía Venezuela debe regresar a la OEA o debería? Por supuesto, es que si queremos que Venezuela recobre su democracia y vuelva digamos, al conjunto de naciones que respetan las reglas de juego, parte de las reglas de juego es el multilateralismo y parte en la región de ese multilateralismo es la OEA. Entonces, sí, una consecuencia lógica de un acuerdo entre Maduro y la oposición es el regreso de Venezuela a la OEA y el acatamiento de la Carta Democrática. Es decir, ¿usted es partidario de que Venezuela realice elecciones presidenciales dentro de un marco de vigilancia, de pulcritud, de total neutralidad? Por supuesto, es que no hay otra solución. Si queremos volver a la democracia, tenemos que usar las reglas de la democracia y una de esas reglas es tener unas elecciones limpias donde todo el mundo sienta que tiene garantías. Esa es una condición fundamental. Hay otras condiciones para que ese acuerdo se dé,
que son las que se tienen que discutir, pero esa es una elemental. Mi pregunta final, señor expresidente, y le ruego que me la responda porque no es política. ¿Cuál es, según usted, el futuro de Colombia si las cosas siguen como van? Ya vi, usted es un gran periodista. Yo también soy periodista y he aprendido de usted muchísimo. Y yo no voy a caer en esa pregunta y en esa trampa que me acaba de poner, porque cuando me dice cuál es el futuro de Colombia si seguimos como vamos, si le digo que va a ser maravilloso, la interpreta de una forma, y si le digo, uy, si seguimos como vamos, vamos muy mal, lo interpreta de otra, e inmediatamente me lleva al escenario político. Yo espero, porque Colombia tiene un enorme potencial, Colombia siempre ha sabido salir de sus crisis. Yo escribí un libro que se llama, un ejemplo en un mundo en crisis. Inclusive creo que por aquí está el libro, si me lo pasan. Ahí está. Colombia ha tenido muchas crisis y ha salido de esas crisis en una forma muy, mire aquí, un mensaje optimista para un mundo en crisis. Aquí hay ejemplos de crisis que hemos tenido y cómo Colombia ha salido de esas crisis avante, y por eso tenemos que mantener el optimismo, mantener la esperanza. Colombia es un gran país, un país muy rico, con un enorme potencial. De manera que, para responder su pregunta, yo sigo siendo optimista sobre Colombia, porque nosotros hemos ya dado ejemplos de crisis que hemos superado y hemos salido adelante y hemos quedado mejor de lo que estábamos antes. Mire, presidente, una pregunta pues que a mí me llama mucho la atención, casi que privada, que es esta. Me ha llamado la atención que en esta entrevista usted ha hecho 2 o 3 veces, ha repetido esta afirmación, que usted desearía servirle al presidente Petro. Me llama la atención que usted ha hecho varias veces esa referencia, que estaría dispuesto a servirle. En esencia, ¿qué quiere usted decir con eso? No quiero decir nada. O sea, no estoy buscando ni que el presidente me llame, ni que el presidente me busque, ni que yo esté interesado en hacer nada en particular. Lo que he mantenido hace mucho tiempo es que los expresidentes no deben intervenir en política, no deben aferrarse al poder, no deben interferir los gobiernos siguientes, pero deben estar siempre dispuestos a ayudar si son requeridos en situaciones muy particulares. Y simplemente yo como expresidente estoy dispuesto si me requieren para alguna situación particular, pero no estoy interesado en generar ningún tipo de relación con el gobierno que digamos, me obligue a tener algún tipo de responsabilidad. No estoy interesado, yo sigo en mis tareas internacionales, es lo que me gusta, y por otro lado, en mis tareas personales con mis nietos, eso es lo que me gusta, y la academia, y en eso estoy. Es decir, tampoco está sometido, digamos, a la disciplina liberal de medio oposición, ¿no es cierto? No, es que yo no estoy en la política, y a mí no estoy ni sometido a ninguna disciplina, no pertenezco a ningún partido, no estoy interesado en formar ningún partido, no estoy interesado en aferrarme al poder. Ya tuve el poder, hice lo que pude, creo que los resultados fueron buenos, pero usted y los colombianos son los jueces finales, pero como expresidente simplemente digo yo que estoy listo si me requieren, pero no estoy interesado. Estoy listo si me requieren, pero no estoy interesado. Dejémoslo así. Bueno, presidente, muchísimas gracias. Pero mire, esa parte final, estoy listo, pero no me interesa. No, la verdad no lo entiendo. No, entonces quítele el estoy listo. Quítele el estoy listo. Póngale, mire, si
se produce una crisis muy grave y de pronto le dicen a los expresidentes vengan y ayuden, pues uno va y ayuda, pero aparte de eso no estoy interesado en intervenir en ninguna de las políticas del gobierno. Estoy fuera de la política, Yamid. Yo sé que usted es muy hábil, que me quiere llevar a que no, esté listo, es que usted está interesado en algo del gobierno. No, no estoy interesado. Estoy interesado que el gobierno haga ciertas cosas, como se lo he dicho, implemente el proceso de paz, haga una transición hacia la economía sostenible que sea responsable, pausada, que además tenga en cuenta las realidades del mundo y que sea eficaz en sus políticas sociales. En eso, por supuesto que estoy interesado, pero no me interesa intervenir en cómo hacerlo, porque esa es responsabilidad del gobierno. Señores presidente Juan Manuel Santos, usted ha sido muy amable con nosotros, muy querido presidente. Le deseo que tenga un resto de noche muy feliz, muy amable, señor presidente. A usted, qué bueno volverlo a ver, Yamid, y le deseo lo mejor y muchas gracias. A usted, presidente, muy amable. Y a ustedes, televidentes, igualmente, gracias por la sintonía y esperamos que continúen aquí, en Noticentro 1. Sí.